Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Estamos de regreso con el tema que di en la mañana 9:30, en donde ya les dije, estamos en este auditorio que usted ya conoce. Y déjeme, permítame leer lo que en Hechos 19 menciona, sobre todo en el versículo 5 que nos quedamos. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La historia que está en Hechos capítulo 19 es una historia que tiene que ver, que el doctor Lucas menciona, cómo es que se encuentra precisamente el apóstol Pablo a dos de los discípulos de Juan. Y cuando les pregunta que si fueron bautizados a través del Espíritu Santo, dijeron no. Bueno, casi preguntaron, ¿y quién es el Espíritu Santo? No sabían ellos. Lo central en el tema de lo que hoy estamos hablando es que no se centra en nosotros la predicación, se centra en aquel que puede cambiar tu vida, en Jesús. Y es lo que Pablo va a enseñar. Por eso en el versículo 5 dice que cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Lo que Pablo estaba haciendo con estos discípulos, lo que hoy en día tenemos que estar haciendo nosotros en este tiempo de pandemia, es que haya seguidores de Jesucristo, no de aquel que los bautiza, ¿no? Estos seguidores de Jesús tienen que poner su confianza en Él. Por eso va a señalar el apóstol Pablo que hay una diferencia entre lo que hace precisamente Juan, en una preparación que hace. Él nunca dijo que Él era el Mesías. Nunca dijo eso. Yo soy alguien que solamente estoy caminando, preparando el camino del Mesías. Y una cosa tiene que ver con la obra mediadora de Jesús. Tanto la predicación con el bautismo de Juan demandan un arrepentimiento de pecados. Eso es lo que decía Juan: arrepiéntanse. La obediencia al mensaje de la palabra, la obediencia al mensaje del Evangelio y el deseo de poder bautizarse en el nombre de Jesús habla de una verdadera fe en Cristo. No es bautizarse por bautizar. ¿Cuánta gente se quiere bautizar en una iglesia por hacerse miembro, pero no ha entendido el plan de salvación? No ha entendido que Jesús es su Señor y Salvador. Por eso podemos ver dentro de la iglesia gente que no se comporta como cristiana. Podemos ver gente hoy en día que no se está comportando como cristianos en este tiempo. Por eso Pablo tiene que dar muy clara instrucción de esto. Estos hombres oyen y entienden el mensaje del Evangelio. Hoy en día el mundo tiene que escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ya sea a través de nuestro testimonio, a través de alguna predicación, a través de la lectura, la gente tiene que saber de Cristo. Por eso, por fe, se acepta la palabra de salvación y por eso se pide ser bautizados en el nombre de Jesús. Era necesario entonces que esos discípulos que habían sido bautizados por Juan se bautizaran otra vez. En el texto que encontramos a través del Nuevo Testamento, no hay nada explícito que hable de ello. Lucas no dice si Apolos, que conocía el bautizo de Juan, fue rebautizado. Ahí, si queremos leer Hechos capítulo 18, versículo 25. Juan Calvino, por ejemplo, menciona, interpreta el bautismo de los discípulos en Éfeso como la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Es cuando yo bautizo a alguien, a mí alguien me ha dicho: pastor, yo sentí algo cuando usted ponía las manos. No lo sé, eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Yo no pongo el Espíritu Santo en la vida de las personas. Es Dios que lo hace y que nos usa solamente para honra y gloria. Yo le digo: está bien. Yo le digo a la persona: está bien. Ahí en el versículo 6 se menciona precisamente de Hechos capítulo 19. No niego que el bautismo de agua fue hecho otra vez, dice Calvino, que no lo niega. Habla de esto.
Habla de lo que encontramos en el propio texto, por ejemplo, de estos 3,000 judíos que se arrepintieron y fueron bautizados en Pentecostés. El bautizo de Juan apunta hacia Cristo. Por eso el bautismo en el nombre de Jesús mira hacia atrás, mira hacia la obra realizada por Cristo. El poema de Dora Woodward que dice: yo no puedo entender lo que Dios ha deseado, lo que Dios ha planeado. Solo sé que a su diestra está mi Salvador. Pablo pone sus manos sobre ellos y es el Espíritu Santo que cae sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, y por todos eran 12 en número. Un Juan que predicó el arrepentimiento, un Juan que predicó el perdón, pero nunca pudo eliminar el pecado del pueblo, de las personas. Un Jesús que perdona pecadores, un Jesús que restaura a los pecadores. Cuando tuvo oportunidad de hablar con la gente y que le decía: tus pecados te son perdonados, vete, ya no peques más. Un Juan que le habló a la gente que estaba ahí oyéndole a él, habló precisamente del bautismo del Espíritu Santo, pero no pudo dar a nadie el Espíritu, el don del Espíritu, nunca pudo darlo. Un Jesús que, sin embargo, prometió el derramamiento del Espíritu Santo y que en el tiempo, en el momento preciso, vino hacia los judíos en Jerusalén. Vino a samaritanos, precisamente en Samaria. Vino a gentiles en Cesarea. Aquí vemos por cuarta vez cómo el Espíritu Santo es derramado sobre un grupo de personas. Primero lo había sido con los judíos ahí en Jerusalén, después con los samaritanos, después con los gentiles, y ahora lo reciben los discípulos en Éfeso. Vemos en el texto que Pablo impone las manos sobre los discípulos. Solamente en 3 lugares en Hechos se habla de esto. La imposición de manos que va acompañado con el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 8:17, en Hechos 9:17 y aquí en esta parte del texto. La imposición de manos es el acto simbólico de imponer precisamente cuando había una ceremonia de ordenación. Ahí se habla, ¿no? Nosotros no tenemos ningún efecto cuando hacemos estas ordenaciones para diáconos o para ancianos. La venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en Éfeso es comparable con la experiencia de los apóstoles ahí en Jerusalén en Hechos 2:11, ahí con los gentiles en Hechos capítulo 10. Y por eso los discípulos en Éfeso empezaron a hablar en lenguas, a profetizar, como lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 en Jerusalén. Los apóstoles hablaron en otros idiomas conocidos en su momento histórico y declararon las maravillas que Dios había hecho precisamente ahí. Ahora los gentiles se expresaron en lenguas, alabaron a Dios, y en Éfeso los discípulos empezaron a hablar en lenguas y profetizaron. Ese término que habla de profetizar, dicen algunos teólogos, es comunicar la idea de la gloria en el nombre de Dios y dar testimonios de Jesús. La idea de esta gloria de Dios. Por eso, un Lucas que no ofrece en el texto ninguna explicación sobre los convertidos que había en Cesarea y en Éfeso, de que hablaron en estas lenguas conocidas o estáticas. Y en ambos casos, ya sea en Hechos 10 o en Hechos 19, no hay ninguna indicación que haya sido la necesidad de tener intérpretes para poder explicar las palabras quienes hablaban. No dice en el texto.
Recuerda que Pablo en los Corintios sí menciona que para hablar en lenguas tiene que haber intérpretes. En esto no habla de esto. La evidencia en Hechos no es concluyente, por supuesto. Por eso Lucas informa que estos 12 hombres en el grupo fueron bautizados. Finalmente recibieron al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, esta es la prueba final de que finalmente estos discípulos que estaban en Éfeso, estos discípulos que fueron bautizados por Juan, ahora son cristianos. Es decir, que la obra del Espíritu Santo, cuando viene en nuestro corazón, nos hace darnos cuenta que somos cristianos, que somos creyentes en Jesús, seguidores fieles de Jesús. Si no viene el Espíritu Santo a tu corazón, tú no puedes ser un cristiano. El número 12 en este pasaje no debería ser interpretado como algo simbólico o como algo que tiene que ver con los discípulos de Jesús, ¿no? Pero ¿por qué fue derramado el Espíritu Santo sobre estos 12 hombres en Éfeso? Es el cumplimiento de la promesa de Jesús ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 1:8, y recibiréis al Espíritu Santo con poder. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre los judíos, sobre los samaritanos, sobre los gentiles. Después el Espíritu Santo fue derramado ahí a los miembros de la casa de Cornelio. La extensión de la iglesia iba creciendo como en Hechos, capítulo 1, versículo 8 menciona, en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, como la primera forma y la primera parte de la obra misionera precisamente de los judíos, de los samaritanos, de los gentiles. El Evangelio empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En esta primera fase y en la segunda fase que continúa, tiene que ver con el trabajo de evangelizar a personas que tenían un conocimiento inadecuado precisamente de Cristo. Y después precisamente se recibe la verdad del Evangelio. Por eso hoy tenemos que aprender nosotros de lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. La enseñanza de Hechos en el bautismo del Espíritu Santo, como el resultado de estos dones que vienen a nuestras vidas. El derramamiento del Espíritu Santo no es un bautismo en el Espíritu, sino un bautismo en el nombre de Jesús. Pablo que pone sus manos sobre los discípulos de Jesús, quien reciben el Espíritu Santo. Numerosas personas fueron bautizadas, pero no hablaron en lenguas. Los 3,000 creyentes en Jerusalén el día del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 8, de lo que tiene que ver con el etíope. Pablo en Damasco, capítulo 9, versículo 18. Lidia y su familia, el carcelero de Filipos y su familia en Hechos 16. Mucha gente que cree es llena en el Espíritu Santo, pero no se habla lenguas. El Espíritu Santo puede cambiar tu corazón. El Espíritu Santo puede obrar en tu vida. En el nombre de Jesús. No es el bautismo que nosotros conocemos. El que pongamos en manos, Dios nos usa solamente para que la gente pueda ser bautizada por el Espíritu Santo. Déjame orar por ti hoy en este día. Padre, oramos en el nombre de Jesús y oramos por aquellos que serán bautizados a través del Espíritu Santo y que la iglesia sigue creciendo en este tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente no ha aceptado a Jesús? ¿Cuánta gente no ha transformado su vida a través de Jesucristo? En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Es un gusto saludarles y de recordar que sigamos orando para que la obra no se detenga. La obra no se detiene hoy en día. Es el Espíritu Santo que sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.